Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga. Amigos y hermanos, un saludo de parte de su amigo Sony. Saludos desde Panamá y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Estamos acá en Panamá. Saludos a todos en este 2024, el segundo programa de este año. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que en la iglesia no hablan mucho de estas cosas y para esto Dios nos ha puesto a hablar al respecto. Espero que todos tengan su cuaderno de apunte y anoten. Aquí citamos la Biblia y vamos a estar dando algunos datos importantes que es necesario que lo anoten. Yo sé que este es un tema que le va a llamar mucho la atención. Hoy tenemos el tema la tribulación. El anticristo ya existe. Asimismo, la tribulación, el anticristo ya existe. Son temas de los cuales es importante conocer a profundidad. Este es un tema muy profundo y es necesario que lo repases, lo revises y busques información y te percates por tu propia cuenta. Todo lo que mencionamos aquí es profecía, son cumplimientos proféticos y lo tratamos de llevar toda la luz, lo que dice la palabra de Dios, todas las noticias. Hoy tal vez no demos tantas noticias, hoy no vamos a dar muchas noticias y vamos a dar más detalles sobre este tema que llama la atención mucho al pueblo de Dios. Pues es necesario que conozcamos todo y el Señor revela a sus escogidos primero las cosas. Así que vamos a alistarnos. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. No vendemos nada, no te pedimos que nos mandes dinero de nada de estas cosas. Aquí no se hace mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por menos de una hora tal vez y te lo regresamos al final. Y que nos pongas atención y crezcas espiritualmente aprendiendo y escudriñando la Sagrada Escritura. Puedes suscribirte a este canal, Prédica de Sony Daniel, o busca Sony Daniels y te suscribes al canal y le das ahí a la campanita de tu like y todo. Primeramente para que te lleguen las notificaciones. Segundo, para que una vez que tú le das tu like al programa, esto hace que la misma plataforma crea la opción de que más personas puedan accesar al programa, más personas les llegue el programa. Así vas a contribuir a que el mensaje les llegue a muchas más personas. No hacemos esto para monetizar ni para tener más seguidores. Nos interesa que tú compartas estos temas y así le pueda llegar a más personas. Y así contribuimos al Evangelio, a llevarlo. Y el Evangelio correcto como debe ser, no es el Evangelio diluido que se está viviendo actualmente en la mayoría de las iglesias a nivel mundial. En las iglesias cristianas, evangélicas, etc. Todas estas iglesias se han desviado de lo que dice la palabra de Dios, la verdad. Así que pongamos atención, vamos a comenzar rápidamente en este programa que es muy interesante, hermano. La tribulación, el anticristo ya existe. Recuerda que aquí no vendemos nada, nos interesa que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura y le advierta al resto de la humanidad de lo que se viene. Hoy el tema, la tribulación, el anticristo ya existe. Comencemos. La tribulación. La tribulación fue descrita por nuestro Señor Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Y para esto tenemos que buscar en el libro de Mateo, allá Mateo 24 y 25. Recordemos, la Biblia habla más de la tribulación más que cualquier otro tópico, excepto la salvación. Se le menciona 49 veces por los profetas en el Antiguo Testamento y 15 veces en el Nuevo Testamento. La tribulación es un evento muy real, un evento que no se volverá a repetir y nunca ha existido y ni se ha dado en la humanidad. La tribulación está a punto de comenzar. Hemos predicado y enseñado aquí sobre el preludio de la tribulación y la gran tribulación.
Pero ¿qué debe ocurrir antes? El rapto, el arrebatamiento, que muchos están negando y están desistiendo de la doctrina de la cual ya está descrita desde el primer siglo. Comenzando después de que ya Jesús asciende al cielo, se hablaba del regreso de nuestro Señor Jesús por su iglesia. Así podemos encontrar referencias a la tribulación como vemos en este cuadro aquí que le presento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por mencionarles algunas, en Jeremías 37, Daniel 9:27, que habla del tiempo predestinado para el pueblo de Israel, Isaías 28:21, Deuteronomio 32:35, Abdías 12:14, Deuteronomio 4:30, Isaías 26:20, Daniel 11:36, Isaías 28:15 y 18, Isaías 38, verso 8, 35, verso 4, Isaías 61:2, Isaías 34:8, Sofonías 1:15 y 16, Joel 2, capítulo 2, verso 2, Amós 5, versos 18 y 20. Tanto en el Nuevo Testamento, así vamos a verlo en 1 Tesalonicenses 5:2, en Apocalipsis 14:10 y 11, 10:19, Apocalipsis 15, versos 1 y 7, Apocalipsis 16:1, Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 6:16 y 17, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 11:18, Mateo 24:21, Apocalipsis 2:22, Apocalipsis 7:14, Mateo 24:29, Apocalipsis 14:7. Y te estoy mencionando todos estos versículos que son necesarios que lo escudriñes y lo vayas anotando ahí en tu casa y revises uno por uno y veas la referencia a lo cual se refiere este periodo de la tribulación y la gran tribulación. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 29 y 30: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto nos deja ver que la tribulación es un evento futuro que está muy próximo a ocurrir, que ocurrirá justo antes de la segunda venida de Cristo. Y no podemos confundir el rapto y el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida, pues se tratan de dos eventos totalmente diferentes que tienen cumplimiento profético que se tiene que dar, y será así, hermano, porque todo lo que está escrito se va a cumplir tal cual está, y no podemos cambiarlo y adulterarlo, ni quitarle esa bienaventuranza que habla Tito sobre el arrebatamiento que ocurrirá muy pronto. La tribulación durará, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo durará esta tribulación? 7 años. Así lo describe la palabra de Dios. A la segunda mitad se le llama la gran tribulación. Recordemos esto. Será un tiempo en el cual se darán grandes desastres nunca antes vistos en la historia del mundo. Se va a combinar lo que es la ira de Dios, la furia de Satanás y la maldad del hombre. Es como si se tomaran toda la guerra ocurrida en el mundo y se quitara toda la ley de tal forma que el odio, la crueldad y la injusticia del hombre hacia su semejante se desatará con toda su fuerza y se comprimirá, se va a cumplir todo esto en estos 7 años que están muy próximos a ocurrir. La tribulación. Son 7 años de tribulación, y eso lo describe en el libro de Daniel, capítulo 9, 27, las 70 semanas de Daniel. Recordemos esto, y que hemos hablado siempre y una y otra vez repetimos. Daniel profetizó el tiempo cuando el Mesías vendría por primera vez, explicando que sería cortado, lo cual se cumplió cuando fue crucificado. La última de esta semana es la tribulación predicha por Isaías, como veremos más adelante. Esto de la semana 70, las 70 semanas de años, o sea, 69 semanas pasarían desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esto está en Daniel 9, 25 al 27, Lucas 19, del 28 al 38. Después restaría una semana de años donde él confirmaría su pacto con muchos. ¿Y a quién se hace referencia aquí? Y es del tema que estamos tocando el día de hoy, ¿verdad? Y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, ni el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. De aquí estamos hablando de los romanos. Y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Recordemos esto. Dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Esto lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 7. Dice que Artajerjes reinó durante los años del 464 al 424 a.C. Y todo esto he buscado información bíblica que puedes revisarlo aquí, como lo muestra en esta imagen. Pueden revisar las informaciones verídicas, históricas. Entonces, ¿qué entendemos entonces por estas 69 semanas? 69 semanas, si esto lo multiplicamos por 7, por 360 días, que corresponde a un año, entonces sería 173.880 días. Entonces, marzo 5 del año 444 a.C. es cuando se da el decreto de Artajerjes para que los judíos reconstruyeran a Jerusalén. En marzo 5 del 444 a.C. más los 173.880 días, o sea, esto se equivale a marzo 30, o sea, en el año 33 después de Cristo, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, del tiempo, cuando hacemos referencia a estas semanas que ya se han cumplido con exactitud milimétrica. Marzo 30, o sea, se corresponde al 33 después de Cristo, es cuando murió Jesús, el Mesías príncipe, y se cumplió tal cual estaba profetizado. El calendario, recuerda que el calendario judío conta de meses de 30 días, los meses tienen 30 días en el calendario judío. En la semana 70 el anticristo confirmará, dice, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo encuentras en Daniel 9:27 y lo hemos descrito muchas ocasiones aquí. Por tanto, dice en verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 24, en los versos 15 al 16. También puedes buscar también que estas semanas son los 7 años de tribulación que están divididos en 2 tiempos, de 3 años y medio años. Al final de los primeros 3 años y medio, el anticristo profanará el templo y quitará el continuo sacrificio. Esto lo puedes buscar en las citas bíblicas de Daniel 9, del 24 al 27, Apocalipsis 11, del 2 al 3, y así sucesivamente, como lo puedes anotar acá. ¿Por qué? ¿Por qué un periodo de tribulación? Esto es para terminar el tiempo que habla Daniel 9:24, para cumplir la profecía de Israel, como dice Ezequiel 36:37, para sacudir al hombre de su falsa seguridad, para forzar al hombre a escoger entre Cristo o el anticristo. Son 7 años para que los billones que vivan en la tierra en ese tiempo tomen una decisión. Aquellos que decidan por Jesús muy probablemente serán martirizados por el sistema diabólico que va a estar gobernando en el mundo en ese momento. Y así como vemos en esta imagen, esta caricatura aquí dice aquí, guardias, ahí va uno sin la marca en la frente. Estaban tratando de comprar alimentos. El otro responde, qué tonto. Hey, miren, agarren a otro. Déjenlo a mí, dice lo que van a trabajar con el anticristo. El martirio es ahora el precio de la salvación. Apocalipsis 24. O sea, nadie que no tenga la marca no va a poder comprar ni beber nada. O sea, ni vender, ni comprar, nada.
Van a estar registrados todo a esa inteligencia artificial que controla toda la humanidad, en la cual haría esa imagen que van a adorar muchos, y muchos van a ponerse su sello en la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y todos aquellos que no se la pongan entonces serán guillotinados, asesinados. Así como ven aquí en esta imagen, estos tontos, dice, se rehusaron a recibir la marca, no hay donde esconderse. Ya terminemos de una vez, quiero ir a almorzar, dice el otro, y pura cabeza ahí de los que van a ser decapitados. Y las almas de los decapitados, dice Apocalipsis 24, por causa del testimonio de Jesús. Así va a ser el fin de todos aquellos mártires que van a ser salvos en el tiempo de la tribulación, en la gran tribulación. A precio de sangre, a precio de sus cabezas. Tendrán que perder la vida para ganar la vida eterna. Para el que no es cristiano, entonces le va a costar mucho entender que un Dios de amor permita la tribulación. Pero es que Dios quiere traer tantos como pueda a Él antes que se acabe el tiempo. Dios va a usar la tribulación para que el hombre torne su mirada hacia Él. Y muchos así, muchos se van a rehusar. Considera los esfuerzos que Dios hará para que el hombre tome la decisión correcta. Derramará su espíritu como en el día del Pentecostés. Joel 2:28-32. Enviará 144,000 testigos judíos. Apocalipsis 7. Enviará 2 profetas del Antiguo Testamento a testificar en Jerusalén con gran poder. Ahí tenemos entonces lo que se van a encargar de llevar el Evangelio en este orden. Enviará un ángel después a proclamar a lo último el Evangelio, como lo dice Apocalipsis 14:6. Entonces, la gente habla de que va a haber un gran avivamiento pronto. No está descrito. Bíblicamente no está descrito que ocurra un avivamiento antes que ocurra el rapto. Muchos quieren hablar del libro de Joel, el capítulo 2, de la lluvia tardía y temprana, pero esto no se hacía solamente referencia al pueblo de Israel, no se hace referencia a la iglesia. Hay que estar muy claro en esto. Y si habla de que una vez que la iglesia sea levantada, están los 144,000 sellados por de 12,000 de cada tribu de Israel. Estarán entonces también los 2 profetas. Los 2 profetas de Dios van a tener la unción como la tuvo Elías, van a tener la unción como tuvo Moisés, y van a castigar a la humanidad. A lo último, cuando son asesinados y estos ascienden, también queda un ángel que va a proclamar el evangelio al final. Todo esto dará lugar a la cosecha de almas más grande de la historia, que se dará en este tiempo, la gran tribulación. La tribulación, después de esto dice, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que estás vestido de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así lo puedes buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, 9, versos 13 al 14. Aquí presento este cuadro que te invito a que después lo analices. Y son los juicios de la tribulación, que están divididos en 3 grupos mayores. Los grupos mayores de los juicios de Dios, ¿cuáles son? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Así como lo puedes ver. Entonces, es importante que conozcamos bien el tiempo y por la escatología que hemos estado enseñando aquí, la escatología bíblica. La cronología de los eventos, es importante también conocer el orden en el cual se van a dar los sucesos, para no dejar por fuera el cumplimiento profético de ninguna parte de lo que está descrito en la Biblia. Ahí el error de muchos que están enseñando un orden cronológico que no va de acorde a lo que es la palabra de Dios. No lleva el orden como se debe dar. Que se va a dar primero el rapto, comienza la semana 70, termina la semana 70, se dará el Armagedón, la segunda venida de Cristo, después viene el gobierno milenial de Cristo, después el juicio ante el gran trono blanco.
terminado esos 1000 años, el gobierno de Cristo milenial. Es importante que llevemos este orden, porque la gente está hablando de que ya se abrieron los sellos, que ya están tocándose la trompeta, que ya estamos en la tribulación, y esto no es así. No es así, lamentablemente el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6 lo dice claramente. Los 7 sellos representan los primeros juicios sobre la tierra. Los sellos están sellando el libro que declara que Jesús reclama a la creación como suya, la cual va a recobrar. Dice así Apocalipsis 5, del 1 al 2 y del 9 al 10, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de la iglesia. La iglesia estamos allá arriba celebrando que Jesús es el único capaz de abrir y desatar esos sellos. Entonces estábamos cantando todos juntos un cántico nuevo allá, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí no se está refiriendo a ni ángeles ni seres celestiales, se está refiriendo a nosotros los humanos que estamos aquí en la tierra, que seremos raptados y subiremos al cielo. Y en el momento que se va a abrir el primer sello, nosotros estamos presentes, la iglesia está presente. ¿Ok? Entonces dice el verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí la imagen de estos sellos, donde los 4 primeros sellos se van a corresponder a los 4 jinetes del Apocalipsis que hablan la palabra de Dios. El primer jinete del caballo blanco, que sale con un arco sin flecha. El segundo jinete del caballo bermejo, que viene a representar la guerra, donde se va a quitar la paz de todo el globo terráqueo. El tercer jinete del caballo negro, que habla del hambre. Y el cuarto jinete del caballo amarillo, que habla de la muerte. Son sellos que no se han desatado aún en este momento. Vivimos lo que es principio de dolores. Estamos en el preludio de la tribulación, no ha comenzado todavía. Entonces muchos andan enseñando cosas que no están correctas, que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hablamos de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, no cambiamos nada, es de acuerdo a lo que tú dices y tú puedes buscarlo. El primer sello es el anticristo, ¿no? Montando un caballo blanco, viene a reinar, viene a dar una falsa paz efímera, viene como mediador diplomático para resolver los problemas de la tierra, de guerra, hambre, pestilencias, todas estas cosas que se están dando frente a nuestros ojos. No tiene flecha para su arco, lo que quiere decir que no usará la fuerza. Él con su palabra, su dominio oral para hablar y conquistar y enredar a la gente, va a ser desarrollado así. El anticristo gobernará el mundo entero. Él viene a prometer una paz, creará una sola iglesia, la cual se ha ido preparando poco a poco, la cual ya está. La religión del anticristo ya está. Cuando diga entonces paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina, como dice 1 Tesalonicenses 5:3. El segundo sello, en que se refiere aquí a Apocalipsis 6, del 3 al 4, el caballo rojo, indica sangre, guerra y muerte. El tercer sello, en Apocalipsis 6, del verso 5 al 6, habla del caballo negro, indica una hambruna severa, la cual es típica durante y después de las guerras. La descripción monetaria indica que el poder adquisitivo se reducirá a 1/8 de su nivel actual. Y es lo que estamos viendo actualmente en el mundo: hambre en todo el mundo. Hay hambre, hermano. El cuarto sello, hablamos del caballo amarillento. En Apocalipsis 6, del 7 al 8, indica muerte por la guerra, por el hambre, por las pestes y por las bestias de la tierra. El quinto sello, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, habla de los mártires de la tribulación que piden venganza. Un 25% de la población mundial morirá. O sea, estamos hablando de una cuarta parte durante la primera porción de la tribulación, incluyendo nuevos cristianos.
Su petición de venganza se cumple entonces en Apocalipsis 16, el verso 4 al 7. En cuanto al sexto sello, en Apocalipsis 6, del 12 al 17, habla de que van a suceder 6 cosas. Y anótalo ahí. Va a ocurrir un gran terremoto. El sol se va a oscurecer. La luna se va a ver como sangre. Las estrellas caen a la tierra. El cielo se remueve de su lugar. Las montañas e islas son movidas. Esto hará que mucha gente se rebela contra Dios, porque van a maldecir a Dios. A pesar de que Dios le da la oportunidad de que se salve, muchos van a renegar a Dios, van a maldecir a Dios. El séptimo sello, que habla de Apocalipsis 8 en el verso 1, introduce la próxima serie de juicios que se van a llamar así, las 7 trompetas. Entonces así serán los juicios de la tribulación. Cuando le preguntaron a Jesús cómo sería el fin del mundo, el Señor le dijo entonces, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así lo puedes buscar en Mateo 24, 21. Terribles tragedias y sufrimientos van a ocurrir cuando empiece la tribulación. Los 4 jinetes cabalgarán por la tierra trayendo guerra, hambre, muerte. Y eso es nada comparado lo que estamos hablando aquí, lo que participen en vivo y en directo en ese tiempo. Dios nos libre y nos tome por digno de escapar de estas tribulaciones que vienen a la humanidad. Pues la iglesia no fue puesta para que pase la tribulación. Para que no pase la tribulación, para que no pase la ira. Los juicios de la tribulación, busquemos ahí en Apocalipsis 6, de versos 7 al 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si estamos viendo aquí, en ninguna parte de la palabra profética menciona al continente americano. Y en el continente americano no llegamos ni a los 2.000 millones. Tenemos 1.800 millones de habitantes. No llegamos a los 2.000 millones. De manera tal que no se mencione para nada América. Y si me preguntan a mí los hermanos, y hermanos, nosotros, América va a existir. Bueno, según la Biblia, no nos habla nada. No habla nada que exista. Además dice que 1/4 de la población mundial va a desaparecer, comenzando la tribulación. Nadie te puede salvar, solamente Dios. Así tenemos que estar predicando, hermano, que estas cosas que se vienen a la humanidad son terribles, son terribles. Hay que confesar al Señor siempre con tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. Como dice el libro de Romanos, claramente en Romanos 10:9. Hay que buscar de Dios, dice la palabra de Dios. Y vamos a entrar al tema interesante de este personaje, del cual quiero que anotes bien y hagas tus anotaciones. No estamos diciendo ni vamos a afirmar que tal cual personaje este es el anticristo. En realidad, a nosotros nos interesa que apercibir a la gente, advertirle de que esta persona ya está en la tierra. Él no sale a la escena mundial porque la iglesia, el Espíritu Santo, nosotros estamos aquí todavía. Por ese motivo Él no se da a mostrar. Pero ya es conocido que Dios siempre da a su elegido el conocimiento de la verdad antes que lo sepa el mundo. Y estamos para eso, el Señor nos ha puesto para esto. Y así dice Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De quién estamos hablando aquí? No estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del anticristo. No es el mismo que sale en Apocalipsis 20. Definitivamente, he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Sabías que esto, de quién estamos hablando aquí? Has escuchado que estamos en los últimos tiempos, sin duda alguna, ¿verdad?
que Cristo viene, que el anticristo está cerca. ¿Sabías escuchar? Esto es un cumplimiento profético. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y te lo subrayo ahí, subrayalo en rojo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque muchos se han levantado. Yo soy el Cristo. ¿Acaso no varios todos se han levantado allá en Jerusalén? Se levantó recientemente uno que decía que era el Mesías. Y otros se han declarado como el Mesías y después muertos. Se han declarado como anticristo entonces. Se han levantado, por eso conocemos entonces que estamos en los últimos tiempos. Y aquí vemos en esta información, en esta presentación histórica, a través de los tiempos, cómo se da, y vamos a conocer cuáles son los requisitos, quién llena esos requisitos para ser el anticristo. Y aquí vemos todas estas citas bíblicas que tienen que ver con la profecía que dio el profeta Daniel en su libro, en los capítulos 2, los capítulos 7, el capítulo 9. Todo esto que habla de los reinos también. Recordemos los reinos que fueron profetizados en el libro de Daniel, que iban a ocurrir a través de la historia, así como la visión que recibió Nabucodonosor, con la cabeza de oro donde representaba a Babilonia, los pechos, que era el imperio medo-persa, que es de plata, el abdomen, parte de los muslos ahí, esa área representada por el bronce, el imperio griego, y las piernas de hierro después representada como se dividió el imperio romano, casi 1000 años más largo, y entonces viene terminando con la unión del hierro con el barro brucido en los pies, con los 10 dedos, donde son esos gobiernos actuales donde estamos viviendo, que va a gobernar el anticristo. Y vendrá luego una piedra fuera, no cortada por mano de hombre, que derrumbará todos los gobiernos, y va a ser por la eternidad, donde va a ser el gobierno de Cristo por todo el resto de la eternidad. Entonces, todas estas profecías se dan en el libro de Daniel. Por la infidelidad de Israel, el reino del mundo fue entregado a los gentiles. El tiempo gentil es hasta la restauración de Israel. Y así lo puedes buscar, Romanos 11, 25 al 26. Dice la palabra de Dios ahí, en Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Anotaste? Lucas 21, 24. Apocalipsis 11, 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí los gentiles se refiere aquí que es toda aquella persona que no es judía. 42 meses, eso equivale a 3 años y medio, que es la mitad del periodo de la gran tribulación. Entonces sabemos por el libro de Daniel que fueron determinados 4 reinos en la tierra, los reinos en la tierra, y se dieron en su cumplimiento así tal cual, exactamente como estaba descrito en Daniel capítulo 2, del verso 36 al 40 y 45. Este es el sueño que tuvo ahí, y se le da a revelar cómo se iba a desarrollar los gobiernos a través de los tiempos en la tierra. Del cuarto reino saldrá un quinto reino, un reino dividido. En Daniel 2, 41 43 nos habla de esto: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y de parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
En Daniel 7:24 nos dice entonces, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De este quinto reino dividido se levantará un hombre. Sin duda alguna, ahí lo puedes buscar en Daniel 7:8, versos 20 y 24. Aquí dice que un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este hombre será un príncipe de la antigua Roma. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ponga atención, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y al fin será su inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesús profetizó la destrucción del santuario en Mateo 24, 1 y 2. También puedes buscar en Mateo 24, 1 y 2 y lo puedes leer. Los romanos, bajo el comando del general Tito, destruyeron el templo de Salomón. Vamos anotando. Este hombre es un príncipe. Es la simiente de Satanás. Es la simiente de Satanás. Busca en Génesis 3, del 14 al 15, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua. Este gran dragón ha lanzado, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a muchos enteros, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Aunque vendrá de un gobierno gentil, su origen es judío. Esto lo hemos explicado y hemos enseñado bíblicamente. Daniel 11:36 al 37 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Anótalo ahí, Daniel 11:36 al 37. Claramente dice las características de este personaje. Tiene que ser de origen judío. Del Dios de sus padres no hará caso. Dios de sus padres se utiliza en la palabra para referirse al Dios de Abraham, en Génesis 31:42. Al escuchar que el anticristo viene, nos indica que es el último tiempo. Así lo puedes buscar en Juan, en 1 Juan 2:18. Hijitos, y ya es el último tiempo. Y según vosotros viste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aparte de todas estas cosas que se da en el ambiente actual, lo que llamamos la apostasía se manifiesta antes que el anticristo, la apostasía. Primera Tesalonicenses, ahí lo buscamos en 2 Tesalonicenses 2:3, que nos habla sobre la apostasía. Hemos citado muchos versículos anteriormente en programas anteriores y hablamos de la apostasía, y hemos citado varias veces muchos versos que hablan sobre este tiempo, del cual el Señor no vendría sin que antes se diera la apostasía. El anticristo no puede entrar a la escena hasta que se consuma un misterio. ¿Cuál misterio estaríamos esperando entonces? El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que habla 2 Tesalonicenses 7:8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene. ¿Por qué no sale el anticristo? Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, hasta que se quite la iglesia, el Espíritu Santo de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En 1 Corintios 15, 51 y 52 nos habla que he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. Anota ahí que es muy importante. La apostasía, ¿qué es la apostasía? No es más que una deserción de la verdad. El anticristo se opondrá a todo lo de Dios, a todo lo que es de Dios se va a oponer. En Apocalipsis 13, del verso 7 a 8 nos dice: el anticristo tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. En 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12 nos dice: un espíritu engañoso vendrá sobre los que no aceptaron a Jesús para ser condenados. Los que somos parte del arrebatamiento, creemos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dice Juan 16:13. La aceptamos a Jesús antes de que acontezcan todas estas cosas. Nos entregará Dios al engaño y ser condenados eternamente, sin duda alguna que no. 1 Tesalonicenses 5:9. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pues anticristo va siempre a engañar a la humanidad. 2 Tesalonicenses 2:7. Es importante que estemos perseverando porque ya estamos muy pronto a que se dé este evento. La llegada del anticristo es el primer juicio en la gran tribulación. En el primer sello, es el primer sello, Apocalipsis 6:2. Recibe el poder y el trono de Satanás, como lo dice Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vendrá con poder de engaño, como lo dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no aceptaron a Jesús y no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán entregados a Él, sin duda alguna. Así lo dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Por esto Dios le envía entonces un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Revisa también Apocalipsis 13:8, que nombraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él va a venir supuestamente a solucionar todo lo que otros no han podido solucionar. Él viene con sus promesas falsas. Hará un pacto de paz de 7 años con Israel. Aunque la palabra dice que confirma los pactos que ya ha firmado Israel con otros. Pero aquí va a haber un pacto entre Israel y Anticristo. Comienzo del periodo de la gran tribulación. En la semana 70 de Daniel, que van a renovar los sacrificios en el templo. Como dice Daniel 9:27. 10 personas sin reino recibirán autoridad como reyes en la tierra juntamente con el anticristo, como lo dice Apocalipsis 17:12, que será ante su compañero. Así lo dice Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo. Los 10 reyes que recibieron poder transferirán su poder al anticristo. Apocalipsis 17:13. 3 de los 10 reyes serán derribados por el anticristo. Así lo dice la palabra de Dios en Daniel 7:24. Se fortalecerá y obtendrá más poder. Daniel 8:24. Será muy astuto y su engaño prosperará. Daniel 8:25. Dice, con su sagacidad para prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, sin aviso, a la mitad de los 7 años romperá el pacto y quitará el sacrificio del templo. En esos 42 meses, Daniel 8:25, Daniel 9:27, él será herido como de muerte, pero sanará para maravilla de todos. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se sentará en el templo de Dios y se autoproclamará Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Daniel 11:31. Daniel 12:11. Mateo 24:15. Marcos 13:14. Espero que vayan anotando todos estos versos que les estoy diciendo, capítulos de la Biblia, libros, uno por uno, y vayan revisando. Perseguirá y matará al pueblo de Dios. Mateo 24:16 al 21.
Nos habla de ese tiempo de la angustia de Jacob también, que serán perseguidos para ser exterminados por el anticristo. Y aquí se hace la advertencia entonces en Mateo 24, 16, 21, en Apocalipsis 13, 17. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A qué santo se refiere? Aquí hemos hablado de este tema, así que te invito a que lo revise. Tendrá autoridad sobre toda nación. Apocalipsis 13, 7. Su autoridad será por 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo afuera. No lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Tendrá un falso profeta, el cual por medio de las falsas señales hará que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Así nos dice Apocalipsis 13, del 11 al 15. O sea, esta segunda bestia que es el falso profeta, la lista de la religión para que todos adoren a quién, al anticristo. El falso profeta hará que los moradores de la tierra reciban la marca de la bestia. O sea, la bestia tiene un número que ha sido descrito bíblicamente en la traducción que viene de la Vulgata latina de San Jerónimo. Se tradujo del 516 al 666, un número que es el número de hombres sin duda alguna, el número 666, que muchos le temen a ese número, esa marca, y el cual ha sido utilizado también para engañar a muchos. Pensarán que nadie podrá vencer al anticristo. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Matará a los dos testigos, esos dos testigos que tienen la unción de Elías y de Moisés, y exhibirán sus cuerpos. Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Se rebelará contra Jesús, Daniel 8:25, hará ejército contra Jesús para enfrentarlo en la segunda venida de Jesús. La quinta copa de la ira de Dios será derramada sobre su trono. Así dice Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Será quebrantado por Jesús y echado en el lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Ellos son los dos que bautizan inicialmente el lago de fuego. Daniel 7:26, Daniel 8:25. También puede buscar en Apocalipsis 19:20 y en Apocalipsis 11:15, que hablan de todos estos juicios y cómo van a ser castigados estos dos seres que están ya en la tierra, están trabajando. Uno le está listando ya el camino, le ha listado prácticamente ya todo, está listo, solamente que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el cumplimiento del origen del anticristo. Revisemos algunas cosas. Hemos hablado de todos los gobiernos que han pasado, que fueron descritos en el libro de Daniel por la revelación que se tuvo en sueño a Nabucodonosor, y habla de las bestias estas que tenía, bueno, de los 4 reinos se han cumplido exactamente como todo se ha descrito, todo se ha dado igual desde la cabeza hasta llegar hasta los pies. ¿Qué pasó entonces con estos 10 dedos, 10 cuernos, 10 reyes, cuando llegamos a los pies? La alianza humana. ¿Qué pasó con Roma? ¿Cuál es la descendencia de Roma imperial? ¿Cuál es la alianza humana? ¿Qué reino se fortalece día a día? ¿Cuál es el origen entonces del anticristo? Es lo que queremos saber y nos interesa y queremos ilustrarle para que ustedes conozcan con datos históricos, así como presentamos en este cuadro que le resumo aquí, sobre las diferentes partes, el desarrollo de esta visión de Daniel, del carácter del reino y la descripción de los reinos. Aquí lo pueden revisar: la cabeza de oro, los pechos, los brazos de plata, el abdomen, la cintura de bronce y las piernas de hierro. Ahí vemos que el periodo en el cual se dan estos imperios: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y asimismo la distribución en el mapa del mundo. Los reinos cumplidos han cubierto siempre la misma región. Siempre. Europa,
es la descendencia del cuarto reino, o sea, Roma. Una prueba histórica nos habla aquí de que del 476 después de Cristo el gran imperio romano fue fragmentado en los siguientes reinos: sajones, que representa a Inglaterra; los alamanes, que habla de Alemania; los burgundios, que habla de Suiza; los francos, que habla de Francia; los érulos, que son extinguidos, que desaparecieron; los lombardos, que es Italia; los ostrogodos, que se extinguieron; los suevos, Portugal; los vándalos, extinguidos; los visigodos, España. La Roma imperial fue desapareciendo en distintos reinos. Cada uno de ellos tomó su propia identidad, otros desaparecieron en la totalidad. No fue hasta mediados del siglo XX que la Roma imperial comienza a resurgir, abriendo las puertas de la alianza. Para cumplir esta profecía, la alianza tiene que ser compuesta por líderes provenientes del antiguo imperio romano. Las naciones envueltas no pueden perder su identidad, no pueden en estos momentos tener un líder permanente que los gobierne a todos. Tienen que demostrar su crecimiento en poder, tanto en lo económico, político y militar. Tienen que tener influencia directa con las propuestas y los tratados pertenecientes al Medio Oriente, relación de Israel y su vecino. A continuación, veamos el cumplimiento profético. En 1950, anótalo, el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman propuso integrar la industria del carbón y del acero en Europa Occidental. En 1951 se forma la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con su sigla abreviada CECA, con 6 miembros: Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos. O sea, CECA, debido al éxito, decidió avanzar e integrar otros sectores de sus economías. En 1957 firmaron los tratados de Roma, por lo que se crearon la Comunidad Europea de la Energía Atómica, esa es la Euratom, y la Comunidad Económica Europea, que es la CEE. Quería así eliminar las barreras comerciales entre ellos y crear un mercado común. En 1967, el Tratado de Bruselas, se fusionaron las 3 comunidades europeas. A partir de entonces solo existió una única comisión, un único Consejo de Ministros, así como el Parlamento Europeo. En 1992, el Tratado de Maastricht introdujo nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros. Maastricht creó la Unión Europea. Entonces, en cuanto a las políticas comunes, esta integración económica y política entre los Estados miembros de la Unión Europea significa que estos países tienen que tomar decisiones conjuntas sobre muchos asuntos, por lo que han desarrollado políticas comunes en una gama muy amplia de campos, desde agricultura a la cultura, desde el consumo a la competencia, del medio ambiente y la energía, al transporte y al comercio. Tuvo que pasar algún tiempo antes que los Estados miembros eliminaran todos los obstáculos al comercio entre ellos, y para que el mercado común convirtiera a un mercado único y auténtico en las mercancías, los servicios, las personas y tal pudieran moverse libremente. El mercado único se completó formalmente a finales de 1992, donde la Unión Europea decide embarcarse en una unión económica y monetaria que supondría entonces la producción de una moneda europea única, gestionada por el Banco Central Europeo. El euro se hizo una realidad el 1 de enero de 2002, cuando los billetes y monedas reemplazaron a las monedas nacionales del 12 al 15 de 12 de los 15 países de la Unión, así como lo vemos en este cuadro. Los países de los cuales hablamos, que son parte de este renacimiento del Imperio Romano, la Unión Europea. Y nos dice la palabra de Dios en Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual es diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está la palabra clara en la palabra santa de la Escritura. La palabra confirma que el anticristo tiene que salir de Roma. Definitivamente tiene que salir de Roma, que es de esos países en los cuales se integró, lo cual hemos demostrado aquí, y puedes revisarlo. La palabra profetizó que luego de la muerte del Mesías vendría un pueblo a destruir el santuario, y que ese pueblo era un príncipe. ¿Cuál es ese pueblo entonces que destruyó a Jerusalén? Lo sabemos, los romanos. ¿Y el templo de Salomón? Lo sabemos. Entonces, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, destruyeron
a Jerusalén y más tarde el templo judío, el cual cada una de las piedras fueron derribadas, arrojadas al suelo, Marcos 13 del 1 al 2. En Roma se construyó el arco de Tito, en el que aparecen soldados romanos que se llevan a los tesoros del templo hasta Roma para reconocer las victorias de Roma sobre los judíos. Aquí, como vemos en esta ilustración, se puede ver claramente. Y la pregunta que se hacen mucho, estos 10 cuernos son 10 reyes. La Unión Europea tiene 27 miembros actualmente. ¿Quiénes son estos 10 reyes? Bueno, usted es parte del cuerpo de la iglesia de Jesús. Nunca lo sabrá. Ya que porque usted será quitado y librado de la hora de la prueba. Eso es el arrebatamiento. Entonces, eso lo buscamos en 2 Tesalonicenses 2:7, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que habla del rato. Entonces, ¿por qué no se puede conocer antes? ¿Acaso? El Señor siempre revela antes todo a los suyos, a sus elegidos, porque los 10 reyes serán nombrados juntamente con el anticristo. No se conoce quiénes serán, pero recibirán su autoridad con el anticristo. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, no han sido nombrados, mira, pero en la hora recibirán autoridad como reyes. Por una hora, juntamente con la bestia. Entonces, vamos camino a ese gobierno. La necesidad y la urgencia de resolver los siguientes problemas mundiales son la plataforma excelente para coronar como líder mundial a la persona que puede resolverlos. Resolver el hambre, la crisis económica, los empleos, los combustibles de paz en el Medio Oriente, seguridad, terrorismo, calentamiento global, todas estas cosas. Él va a traer solución a todo eso. Las últimas 2 décadas han sido de un pacto profético alarmante. Los cumplimientos proféticos continúan corriendo más a menudo y a gran escala. Los días se hacen cortos, el tiempo no se detiene. En Israel, el enfoque principal profético es la primera plana mundial. Todo lo que ocurre en Israel afecta al resto de la humanidad. La amenaza nuclear en el Medio Oriente está creando una tensión en Israel y en el resto del mundo. ¿Sabías que la Unión Europea se está preparando un gobierno central, el cual será dirigido por un solo dictador? Actualmente la presidencia de la Unión Europea rota cada 6 meses entre los países miembros. La Unión Europea tiene ya los planes de elegir a un presidente fijo, el cual obtendría la silla por 5 años, reemplazando así el sistema de rotación de 6 meses en su presidencia, creando así un líder internacional poderoso con capacidad de influir a las Naciones Unidas y al sistema global en su totalidad. Este es el escenario profético, lo que estamos viviendo. Ya se está listando el puesto del anticristo. Podemos ver que los 10 cuernos que habla Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:12, los que obtendrían la autoridad bien podrían ser reyes designados a una región. ¿Sabías que inclusive la Nación Unida cuenta con las regiones ya globales divididas en 10 regiones? Donde habla de 10 regiones, 10 reyes, un rey por región, un líder, cuerno pequeño, que es el anticristo. El escenario profético está dado, hermano. Existen 3 miembros importantes de la Unión Europea que han expresado desacuerdo recientemente con estas decisiones. ¿Quiénes son estos países? Francia, Alemania y Bélgica. Anótalo ahí. ¿Podrían ser estos los 3 reyes que el anticristo va a derribar? ¿Sabías que la Unión Europea cuenta con su propio poderío militar? La organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, formularán los tratados común, extranjeros y las políticas de seguridad y defensa de la región, incluyendo al Medio Oriente. Ahí está Israel. Todas las políticas de defensa se unirán. Están rompiendo con las barreras de soberanía para enfocarse en globalización y en un solo gobierno mundial. Esto es lo que está haciendo la Unión Europea. Para poder dominar el mundo en su totalidad, el anticristo necesita lo siguiente: que Dios así lo permita. Primer sello del Apocalipsis, Apocalipsis 6:12. Un poder engañoso
como lo dice 2 Tesalonicenses 2, el día 12, control político mundial, control militar mundial, control de la conciencia humana. Entonces, ¿quién puede hacer que el hombre crea en el anticristo y deposite toda su confianza en las cosas que él vaya a hacer? Es una pregunta que te hago. Satanás imita las cosas de Dios y la utiliza como herramienta de engaño. Ahí tenemos la Trinidad Celestial por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad de las tinieblas. Él trata de imitar todo, Satanás, anticristo y falso profeta. Así mismo, en ese mismo orden. Esos son sus componentes. Imitando a Dios, Espíritu Santo guía toda la verdad a los creyentes para la salvación. Juan 16:13. El falso profeta guía toda mentira a los no creyentes, a la condenación, como dice Apocalipsis 13, 11, 18, 16, 13, 19, 20 y 20 y 10. ¿Quién es el falso profeta? Existen tres fe predominantes en el mundo. Yo diría que en el mundo los judíos, los islámicos y ¿quiénes más? ¿Cuáles son las principales religiones del mundo? Judíos, islámicos, cristianos. Son los grandes grupos de religión que existen en la humanidad, en el mundo actualmente. Entonces, ¿cuál de las tres tiene un líder capaz de entonces controlar la conciencia del mundo? ¿Quién puede acaparar la atención mundial? ¿Quién puede perseguir al mundo y sus leyes? ¿Quién puede participar de los movimientos políticos militares? Establecer leyes por encima de la palabra de Dios, perseguir y matar al pueblo de Dios, obtener paz en distintas regiones del mundo, endosar líderes en todo el mundo, estableciendo lo que es bueno y lo que es malo, representar a Dios en la tierra, o dirigir la adoración a otro ser además de Dios. ¿Quién sería esa persona entonces que cumple con estos requisitos? Solo existe un líder religioso en el mundo que cumple con estos 11 puntos descritos que te puse aquí, que es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Por las características que obvias, que todo el mundo lo conoce. ¿Quién cumpliría con todos estos requisitos? Yo creo que tú mismo te lo respondas. Está claramente descrito que es un dirigente religioso que está su poderío unido a la política y a la parte monetaria y religiosa, todo unido en una. Y que se ha hecho rica desde siglos de siglos, se ha hecho rica de la riqueza de la gente. Y ha estado con todas las naciones en todo el mundo. Bueno, detalladamente se sabe quién es este dirigente universal que ya está en el mundo y que representa y forma parte de la gran ramera que habla del libro de Apocalipsis. ¿Estás viendo la relación? Fue Roma el último reino. Es de la antigua Roma que surge entonces la alianza humana. Es de entre la alianza humana de la antigua Roma que surgirá el anticristo. También de Roma surge el falso profeta y su religión, la gran ramera. Roma, Roma, Roma. El Papa será responsable de guiar a todo hombre a la adoración de la bestia del anticristo. Lo sabemos, es una futura presentación. Hemos hablado de la evidencia de este personaje que utiliza la palabra de Dios para engañar y distorsionar todo el mensaje de salvación. Y este mapa aquí te muestra la estructura del gobierno del anticristo. Así que el dragón, Satanás, ahí tenemos a la bestia del anticristo y tenemos el falso profeta. De la bestia, el espíritu del anticristo y el reino de alianza humana para poder ser entregado a él. Controla el poder político mundial, controla el poder militar. Y toda la sociedad del espíritu y el anticristo, las sociedades secretas, todo lo que tiene que ver con todos estos grupos de satanistas que se ven, y puedes leerlo aquí claramente.
y que no digo otras palabras porque si no me cierran el canal. La evidencia, si hay evidencia para ese hombre común, para el hombre común tal vez no pueda significar nada. Para los que entienden y creen en la palabra, significa que ante nuestros ojos nuestra redención está más cerca de lo que piensan. Daniel 12, del 9 al 10. Ninguno de los impíos va a entenderlo. Daniel 12, 10. En 1995 se creó dentro de la Unión Europea una alianza militar compuesta por 10 naciones conocidas como la UEA, WEU, las cuales son también miembros de la NATO. Se conoce como el Tratado de Poder de Bruselas. Pero lo entendido entenderán, claro que sí. En 98 la Unión Europea creó la oficina más poderosa en su historia en el documento UEA número 666, 666. El documento UEA 666 creó la oficina a cargo de los asuntos exteriores y políticas de seguridad en el Mediterráneo. En el 99, Javier Solana fue la primera persona en ocupar esa silla, la cual se espera tendrá uso del ejército de la Unión Europea dentro de los próximos años. Entonces en junio 5 de 2000 adopta en su asamblea la recomendación. Seguido, la asamblea Solana removió del ojo público la información de esta recomendación. Entonces vemos en este índice del reporte A que solamente el documento número 666 fue clasificado de alto representante, como lo puede ver en esta prueba que presento aquí. Una de las responsabilidades de esta oficina es hacer acuerdos de paz de 7 años en las regiones con intereses de la Unión Europea. ¿Entiende lo que acabas de leer? El documento 666, poderío militar, región del Mediterráneo, acuerdo de 7 años. ¿Cuál le trae a su mente? Daniel 9:27, ¿verdad? Y habla por otra semana, como hace Levítico 25:8, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Donde la semana en la escritura, este es un periodo de ¿cuánto? De 7 años. Recuerde que está profetizado un pacto de paz de 7 años entre el anticristo y Israel, semana 70. También conocido como el periodo de la gran tribulación en la profecía de Daniel. Esa es la mitad de esos 7 años que el anticristo rompe el pacto. La representación de estas 70 semanas proféticas explica el origen de las profecías y posibles escenarios para este pacto. La Biblia describe el Apocalipsis 17 a una bestia escarlata con 10 cuernos montada sobre una mujer. Apocalipsis 17. La bestia representa al anticristo, la mujer representa a la gran ramera y hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia, institución que ya conocemos. ¿De quién estamos hablando aquí? 10 cuernos representan los reyes que obtendrán poder junto con el anticristo. Usted sabe que en la oficina esta de la Unión Europea se marcó un cuadro de una mujer. Esta mujer sentada en una bestia escarlata sobre muchas aguas y los moradores de la tierra. Así mismo lo han representado y se ve en la oficina de la Unión Europea. Ahí está claro. Y ellos siempre dan sus señales escritas y la gente no lo entiende. Una bestia montada por una mujer. La palabra la usa para representar todo lo referente al anticristo, falso profeta y reino. ¿Sabías que la mayoría de los diseños, sellos, estatuas e imágenes de la Unión Europea es una representación de la bestia junto con la mujer que la monta, incluyendo el dinero del euro? Así como lo puedes ver aquí, te lo estamos presentando para que lo veas. Desde el principio de la escritura bíblica, Babilonia, o sea Babel, hace referencia a la desobediencia del hombre y su opresión en contra de Dios. La primera evidencia bíblica de esto se encuentra en Génesis 11, del 1 al 9, la Torre de Babel. No es casualidad que el Parlamento de la Unión Europea representara a la Torre de Babel. Desde el principio de la escritura, la política de Babel hace referencia a la desobediencia del hombre y su opresión en contra de Dios. La primera evidencia bíblica de esto se encuentra, recuerda, ahí en Génesis 11, del 1 al 9. Pero los entendidos van a entenderlo, hermano. Usted está viendo al Parlamento de la Unión Europea. Puede notar la semejanza con la pintura
Y vemos aquí en esta imagen cómo han reproducido casi que exacto la figura de la Torre de Babel hasta donde llegó, y lo que se ve ahorita mismo en el Parlamento de la Unión Europea, cómo hicieron la representación similar a lo que como se había pintado anteriormente. El doctor Harry Hellman, director de análisis de la Comunidad Económica Europea, ha revelado un plan de restauración automatizada, ya que está en curso con fines de enderezar el caos económico mundial. Así, en 1964, los líderes del mercado común sostienen una unión crítica con consejeros y científicos donde el doctor Edelman reveló a la bestia. Así mismo, reveló a la bestia. La bestia es una supercomputadora gigantesca situada en el edificio administrativo de la jefatura del mercado común en Bruselas, en Bélgica. Debido a su tamaño se refiere cariñosamente como la bestia. La computadora se encuentra en un edificio de 13 pisos, los primeros 3 pisos del cual son ocupados actualmente por el hardware de este sistema. Así lo puede ver, increíble, hermano. Pero es cierto, la fe de los moradores del mundo será entregada al anticristo. Dios lo entregará a espíritu de engaño, así como dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. El falso profeta los guía a adorar al anticristo por medio de señales. ¿Cómo puede ser posible entonces que el poder político militar del mundo pueda obedecer a los deseos del anticristo? ¿Sabías que existen sociedades secretas y ocultistas satánicas, las cuales tienen como propósito infiltrar sus miembros en posiciones claves políticas, militares, sociales? Los iluminados son una de ellas. ¿Quién le sirve a Satanás y al futuro del anticristo? El misterio. Este es el misterio de la iniquidad. Desde un principio el ejército terrenal de Satanás se ha ido preparando precisamente para el tiempo de la tribulación y la gran batalla que se dará en el Armagedón. Los maestros Illuminati líderes de la nueva era adoran al Señor de este mundo, cuyo nombre es Sanat Kumara. Sanat Kumara, grábate ese nombre. Es un nombre que ellos declaran como el anticristo. Sanat Kumara es la eterna juventud del planeta Venus. Lucifer es conocido en la jerga oculta como Venus. Tanto Sanat Kumara es meramente otro nombre para Satanás o Lucifer. Así puedes buscarlo y buscar información al respecto sobre estos Illuminati y Europa. El origen se da en 1 de mayo de 1776. Entonces se funda la Sociedad de los Maestros de los Illuminati. Y su propósito fuera eliminar todas las religiones, instituciones civiles y gobiernos, reemplazándolos con un nuevo gobierno global, el nuevo orden mundial, así como vemos en el billete del dólar. Símbolo del ojo que todo lo ve en la cumbre de una pirámide dentro de un círculo, anunciando el nacimiento de. En la parte inferior del círculo está la palabra latina Novus Ordum Seculorum, que significa nuevo orden mundial. Ese es el libro del nuevo orden mundial, símbolo también que se puede ver prácticamente fácil ahí, en el dólar americano. ¿Cuáles son las características de este anticristo? Ya hemos escrito que es un príncipe. Surgir entre la alianza humana del Imperio Romano revivido. No ser uno de los 10 reyes, sino salir de entre ellos. Mantener su exposición social limitada para pasar por desapercibido, pero a la misma vez ser capaz de acaparar la atención mundial. Estar directamente relacionado con los líderes de la región del Medio Oriente. Estar directamente relacionado con los líderes de la región del Medio Oriente. Tener una agenda, los temas proféticos de los tiempos del fin. Tener contacto directo con el ministerio de la iniquidad, grupos satanistas, grupos ocultos, satánicos. Tener la ambición de ser un gobernante mundial capaz de ser aceptado tanto por los gentiles y por los judíos. Tener los requerimientos de recibir adoración de las religiones del mundo, ser capaz de revelarse a sí mismo como Dios, recibir su poder por parte del dragón Satanás. Tener la característica de la primera bestia, Apocalipsis 13, del 1 al 8, tener el nombre del número de hombre, siempre se habla del 666. Esta persona, nadie más en la historia del mundo cumple con la misma característica, ni aun sus propios hijos. Cuenta con los eventos personales más vistos en la historia de su coronación. Se estima en 200 millones vieron este evento. Su boda se estima que 750 millones
de personas vieron este evento. La muerte de su ex esposa. ¿De quién estaremos hablando aquí? Es el activista número 1 del mundo en el tema principal de la profecía de los últimos tiempos, globalismo. Está relacionado directamente con los acuerdos más importantes del Medio Oriente, en especial con el pueblo de Israel. Su lazo de influencia lo pueden colocar junto como un líder futuro y soberano para todas las religiones y visiones políticas. Esta persona está directamente relacionada con la estructura del nuevo orden mundial y el mundo oculto. Su poder actual, trono, jerarquía y gran autoridad, literalmente proviene de un dragón. Apocalipsis 13:2. Fue coronado príncipe del dragón. El nombre o título a la que se conoce en esta persona mundialmente suma su nombre el 666, tanto en el sistema numérico original de la Biblia hebrea y en el inglés. Puedes ver, ¿sabías que la palabra nos da el permiso de identificar al anticristo? ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que la palabra nos da el permiso de identificar al anticristo y ya tener una idea de quién es o de dónde va a salir y quién va a ser? Bueno, personalmente no nos atañe a nosotros conocer y estar investigando y estar enseñando quién es el anticristo, no. Sabemos, hermano, por la escritura, porque la palabra de Dios nos lo demuestra y la palabra de Dios nos guía a la verdad. No es que estamos predicando al anticristo porque queremos que la gente sepa quién es, pero sabemos de dónde y cómo va a salir. En Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, dice la palabra de Dios. El que tiene entendimiento cuente. El número de la bestia es un número de hombre y su número es 666. Así dice la palabra de Dios en la Reina Valera, en la que tenemos la traducción de la Vulgata Latina que se tradujo después. Es el número que aparece. Usted tiene que entender que esto está escrito en la palabra, que la palabra se tiene que cumplir y la historia nos confirma que la palabra se ha cumplido. Actualmente existen personas que cuentan con alguna característica del anticristo, por ejemplo, Javier Solana, príncipe Felipe de Asturias, Tony Blair, Vladimir Putin, entre otros, hasta Barack Obama, qué sé yo. Todas las características del anticristo en la palabra y la comparamos con evidencia en mano. Así tomamos la característica. Entonces, solo una persona sobresale de los demás al tener todas las características. Solamente una persona. ¿A qué persona nos vamos a referir? Antes es importante que no estamos adivinando. No estamos adivinando quién es el anticristo. Como lo dice la palabra de Deuteronomio 18, 10, 12, Levítico 19, 31, 26. Esto no es parte para tratar de convencerlo a usted tampoco. Es nuestra responsabilidad de presentar la información y usted haga su juicio y usted investigue por su parte. Así que no tome conclusiones, vea toda la evidencia, analice su propia investigación y luego tome la información para su beneficio. Así que la única manera de confirmar si esta u otra persona es el anticristo es estar presente al momento que se declare Dios en el pacto de paz con Israel y demande adoración. Lamentablemente ese momento sería en medio de la gran tribulación y nosotros no queremos estar allí, sin duda alguna. Claro que no. ¿Quién cumple con las características entonces? Ahí vemos a este personaje conocido así como el príncipe Carlos de Gales. Su nacimiento fue en la fecha de inicio del conteo regresivo. Fue en 1948. Nació en Inglaterra en el 48. La fecha del conteo regresivo del tiempo del fin. Ezequiel 37, 21-22. Mateo 24, 22-24. Año en que la nación de Israel fue nuevamente establecida. El establecimiento de Israel como nación es el cumplimiento profético más grande de nuestro tiempo hasta ahora. Gales, su bandera, representa un dragón rojo, pertenece al Reino Unido. Reino Unido, uno de los reinos provenientes de la antigua Roma. Su país, líder de la sociedad secreta mundial. En Inglaterra, el Reino Unido, se encuentra la United Grand Lodge of England. Es la logia más importante y formal fundadora de lo que fue los francmasones y hoy los Illuminati. Los Illuminati y los masones, la mayor sociedad secreta asociada al satanismo y al nuevo orden mundial.
recibe la palabra de Dios y el poder del dragón, Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el 69 fue coronado como príncipe Carlos de Gales. Su nombre literalmente significa príncipe del dragón. Imagínense. El trono que lo corona príncipe es literalmente el dragón. En este evento, la reina Elizabeth II le dijo a Carlos: este dragón te otorga su poder, su trono y autoridad. A lo cual Carlos respondió: ahora soy tu heredero y merecedor de tu alabanza en la tierra. Así está escrito y así está grabado, hermano. Esta agenda dirigida a los temas de los tiempos del fin ha iniciado programas de Naciones Unidas diseñados para fomentar el globalismo. Él dirige a la United World College, que se acredita con el éxito de la Cumbre de la Tierra, Earth Summit, de la línea divisoria de la agua de 1992 en Río de Janeiro. Controla las políticas ambientales y las agendas de negocios de sobre 100 corporaciones multinacionales más grandes del mundo. Su agenda del nuevo orden mundial se refleja en la investigación personal de Carlos de los procesos de paz de Medio Oriente, que hasta la fecha ha resultado en los acuerdos de paz de Oslo 1 y 2 entre Israel y los palestinos. Inmediatamente después del asesinato de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, en 1995, demostró su influencia en los intentos de paz del Medio Oriente cuando condujo las negociaciones de las alturas del Golán. Una de las personas presentes en este acuerdo fue el abogado personal de Carlos, Lord Victor Mitchell, quien muchos piensan es la cabeza misma de la masonería. Ahí lo vemos en la foto aquí. Él es una de las principales figuras de 3 de los documentos más importantes de la década: en Youth Global Security Program y 7-Year Also Accord, en Rio Summit 21 Agenda. Los intereses de House of Windsor, la familia real, incluye al Archer Daniel Midland, el cual a su vez controla el 75% del grano mundial, que ya ha comido su arroz, me imagino. El foro lo utiliza en la website, como lo pueden ver en esta imagen. También encabeza el famoso PWLF, el Prince Charles of Gales Business Leader Forum, el cual es una agrupación de compañías multinacionales, todas millonarias. El propósito de esta compañía es unir su fuerza en pos de la mejoría del medio ambiente. En el 92 hizo público su deseo de ser el rey de Europa, poco antes de formarse la Unión Europea, pero fue denegada sus aspiraciones por el Parlamento Europeo. En los años 70 y 80, Carlos no demanda respeto a su atención mundial, inclusive era casi burlado. Su posición en el clamor del Climate Change, Economía Mundial, Medio Ambiente y Energy Summit le ha dado la plataforma perfecta para ser reconocido como un líder y ejemplo para el mundo. El príncipe Carlos ha cambiado uno de sus títulos de defensor de la fe a defensor de las creencias. Esto con el fin de que toda persona pueda identificarse con él sin importar su fe. En 2 biografías de Carlos se hace mención de su deseo por unir las religiones, fe del mundo, incluso su influencia en el mundo islámico como un héroe. Usted mismo puede averiguarlo y verlo buscarlo en internet. Conocido así, premio de excelencia al liderato, conocido como por la contribución en las relaciones entre el Islam. Este reconocimiento de un líder islámico le dice: tu visión es un ejemplo para nosotros. Así lo dejó el discurso de aceptación a Carlos, y claramente como lo presento aquí lo pueden leer. La base para la fe, la fundamental abrahámica, judaísmo, cristianismo. Su poder político y social lo coloca al mando de la mayor sociedad secreta ocultista, ya que pertenece a la orden de la Liga, Order of the Bearer, agencia directamente relacionada con la masonería Illuminati, una réplica moderna de lo que fue los caballeros de la mesa redonda. Es la próxima persona que literalmente puede ser coronada entonces, según la realeza inglesa, y donde se ha verificado su linaje. Trono legítimo del rey David, así lo dice. La silla o el trono de coronación de Westminster Abbey en Inglaterra es usada para la coronación de los reyes de Inglaterra. Para la coronación en esta silla se coloca una piedra llamada piedra del destino, piedra de Jacob, refiriéndose a la piedra que utilizó Jacob para declarar la casa de Dios en Génesis 28 del día 28.
del 10 al 22. Muchos piensan que este será el trono utilizado para coronar al anticristo. El anticristo tiene que ser judío, definitivamente. Descendiente legítimo de David será. Israel no permitirá a un gentil sentarse en el trono de David. La realeza afirma y ha presentado públicamente pruebas de que la descendencia de Carlos es del rey de Israel, siendo judío por el linaje de su madre. Así está descrito y ya se verificó y está verificado, hermano. Es más, entonces, si este señor es linaje directamente de linaje de el rey David, comprobado, cumple. Entonces, con estos requisitos que va a ser parte judío y va a salir de parte de los gobiernos de Roma, el renacimiento de Roma. La palabra nos revela en Apocalipsis 3:3 que el anticristo también sufriría una herida como de muerte. Y esto puede ser una representación de un atentado contra la vida de este rey Carlos. Pero para la sombra de los moradores de la tierra, su herida de muerte será sanada. El príncipe Carlos ya ha sufrido un atentado contra su vida y lo puedes buscar en internet. El logro heráldico, escudo, logro heráldico, sistema coherente de identificación de las personas y linajes. El logro heráldico de Carlos es una pintura literal de las imágenes satánicas asociadas al anticristo descrita en la palabra. La bestia del Apocalipsis, los 10 reyes de Apocalipsis, todos ellos aparecen ahí, en las inscripciones, en sus escudos. La maldición en el hombre que desee mal a él, yo soy tu hombre, dice. La mayoría de estos símbolos son únicos para él. Símbolos de ocultismo, como el cuerno pequeño, el unicornio, ojo de hombre, en Daniel 7, 8 y 8 y 9. Aquí, como lo vemos en este cuadro, que quiero que lo leas y lo guardes ahí y lo examines. El logro heráldico, todo lo que se identifica en el escudo de este rey Carlos, descendiente directo del linaje del rey David. El príncipe Carlos de Gales, junto a su hijo, mostró al mundo que él y su hijo son los primeros voluntarios para el implante del microchip, y lo usaron el 6 de marzo de 1996 por primera vez. Ellos fueron los primeros que usaron eso. ¿Sabías que Carlos en inglés Charles y Charles en hebreo es man, que quiere decir hombre? Su logro heráldico aparece el emblema yo soy tu hombre. La palabra dice en Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el número de hombre, y su número es 666. Dice yo soy tu hombre, y la palabra te dice cuenta el número de la bestia, que es el número de hombre. Entonces nos llama mucho la atención aquí, hermano. Tenemos que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Aquí no te estoy diciendo con exactitud y aseverando y afirmando y que de tal cual personaje es definitivamente quien cumple los requisitos que definitivamente es, puede ser sus hijos, porque ya sabemos como el rey Carlos ahorita mismo tiene ¿cuántos años? 75, va para 76 años. Y va de acuerdo al tiempo de la fundación del Estado de Israel. El anticristo ya está en el mundo. No existe otro poder, otra persona en el mundo referida a esta imagen como salvador del mundo, como aparece aquí. Usted hace el mismo ejercicio en buscar quién es el anticristo. Se dará cuenta quién es a lo que es el rey Carlos ahorita mismo actualmente, si cumple o no cumple, quién será el anticristo, todo está escrito. Todos sabemos que las evidencias están en la palestra, entonces tenemos que investigar y buscar bíblicamente. La palabra de Dios nos va a guiar a la verdad. Si ese es o no es el anticristo, todo está descrito. La palabra de Dios es clara, da las características. Solamente lo que hemos hecho es un ejercicio para saber y el que el Señor nos guíe a ser útiles en demostrarle al mundo que ya el anticristo está aquí en la tierra, que mi fruto se va a dar demostrar, porque se va a dar muy pronto, se va a dar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y comenzará entonces el gobierno del anticristo. Puede ser
el que es el rey Carlos ahorita mismo, o puede ser uno de los hijos del príncipe Carlos, pues son descendientes del rey David, que tiene que ser uno de los requisitos primordiales, importantes, para que sean aceptados por el pueblo judío. Si Carlos fuera el anticristo, tenemos la siguiente situación que realmente tenemos que prestar mucha atención. Si fuera así, si Carlos es el anticristo, él ya tiene 60 años, no, 70. Esto significa 75, va para 76. Esto significa que el tiempo ya está en contra de Carlos y el tiempo se nos acorta. En el 2008 Israel cumplió 60 años. Y cuando comenzamos a hacer los estudios, ya sabemos que ha pasado actualmente, ya el tiempo ya está por cumplirse, porque la generación que habla Mateo 24:32, la generación que habla Salmo 90:10, que es 70 y los 80 años, los más robustos, estamos llegando a ese límite. Entonces nos hace pensar quién será. Bueno, le estamos advirtiendo a la humanidad de que existe el anticristo, ya está. La tribulación está a punto de darse. El anticristo ya existe. ¿Por qué? Porque el tiempo profético lo indica. Porque la apostasía ya está en todas las iglesias, donde ya no predican la verdad, donde el globalismo ya es real, donde el globalismo, donde el mundo está cayendo en un cataclismo. Lo que estamos viviendo ahorita mismo es principio de dolores, que hablan Mateo 24:8 y la profecía. Del 1948 Israel y los vecinos no han tenido paz, y el mundo está pidiendo paz. Casi en los 6.000 años que hemos vivido de humanidad, solamente 25 de paz, 25 años, de casi los 6.000 años. El tema de paz entre Israel y sus vecinos acaparan todas las planas mundiales. La unión de la fe, todos buscamos a Dios y somos hermanos, no importa las prácticas. Esto es la mentalidad que se ha estado infundiendo a través del ecumenismo. Todos buscan la paz mundial. Los gobernantes, la paz en medio del Oriente está cerca, dicen. Bueno, la palabra nos dice así claramente que el anticristo, alguien tiene que ser el falso profeta también, si existe. Y definitivamente si existe y ya está, y ha estado trabajando. Esto no es mentira, es una realidad. El anticristo ya está a punto de darse a conocer. Estamos en los tiempos últimos, los últimos tiempos, y sabemos que es el tiempo en el cual se va a dar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y por eso que yo te invito en este momento, que si tú no habías conocido o nadie te había hablado de esto de la tribulación o del anticristo, el anticristo está a punto de revelarse. Y una vez que se dé el rapto de la iglesia, vamos a desaparecer miles de personas de la tierra. Pero entonces los que se queden van a quedar al mando del anticristo. Y él se va a encargar, si no renuncian a la fe de Cristo y no aceptan al Señor, su condenación será por la eternidad en el lago de fuego. Reconoces que eres pecador, sobre todo en Romanos 10:9-10 nos dice que con nuestra boca confesamos para salvación. Y si tú le confiesas que Jesús es tu Salvador, tu nombre es inscrito en el libro de la vida inmediatamente. Reconoce que Cristo murió por ti en la cruz. Acepta que Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Pídele perdón al Señor por tu pecado. No creas que no tengas pecado, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todo aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de todos esos pecados, como lo dice el libro de Hebreos 9:11-22. Pídele a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 21:27. Y te invito a que asistas a una iglesia donde se predique el verdadero evangelio, que Cristo te revele a través del Espíritu Santo dónde debes ir. Lee la palabra de Dios, compártela. Siempre nútrete de la palabra de Dios, porque es importante que conozcamos cada día más la palabra de Dios, porque estamos en los últimos momentos de la iglesia aquí en la tierra. El periodo de la gracia está por cerrarse.
Una vez que se cierre el periodo de la gracia, ya la iglesia no está aquí. Quedará entonces corriendo la semana 70. Esos últimos 7 años que está destinado a la historia que se conoce de Israel, pero para la humanidad también. Donde se van a desatar todos estos juicios que vendrán sobre la humanidad. ¿Qué te importa a ti en este momento? Es que tú aceptes que Jesús es tu Salvador. ¿Qué importa aquí ahora en estos momentos? No es que si está ahorita mismo que va a salir el anticristo y que conozcas el nombre correcto y quién es el personaje del anticristo. No. Importa en este momento que te rindas y aceptes al Señor Jesús como tu Salvador. Pero el Señor siempre da a su elegido, le demuestra toda la verdad antes que ocurra. Y el Señor nos hace capaces de saber quién es. Claro que sí. La Escritura nos lo permite. Nos permite saber quién es el anticristo. Solamente hicimos el ejercicio. Tú puedes investigar de tu parte. Pero lo más importante aquí es que nos edificamos día a día en la palabra de Dios para crecer espiritualmente a través del Espíritu Santo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que nos hace posible accesar al cielo solamente por Jesucristo, solamente por su sangre, por su sacrificio. Shalom, shalom, Alejem. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.